Miren nomás, qué belleza. Miren amigos, ¿dónde nos encontramos hoy? En Domínguez Iron Works. Ahorita vamos a ir adentro, venimos a recoger unas piezas y les voy a dar un tour para que vean todo lo que hacen aquí en Domínguez Iron Works, para que ustedes sepan por qué los camiones de Miami son uno de los más bonitos del país, porque todo se adquiere aquí en Domínguez Iron Works. Bueno amigos, aquí les presento pues a Niosbel, el dueño de aquí de Domínguez Iron Works. Yo sé que muchos aquí en el canal ya lo conocen. Él ya, no sé si recuerdan que lo entrevistamos un poquito allá en el 75 Crop Shop, cuando llegó el camión rojo. Y pues bueno, ahora estamos aquí en su casa, en su hogar, aquí donde hacen la magia, donde hacen todas las piezas. Y pues no sé si tú quieras ahí contarle algo a la gente, cuánto tienes en el negocio, en qué te especializas, dónde te pueden contactar, etcétera. Bueno, familia, aquí en el negocio llevamos de los camiones alrededor de 7, 8 años. Van a ser los 8 años, porque empezamos haciendo railing y pasamos al mundo de los camiones alrededor de 7 años. Nos especializamos en las piezas, accesorios para camiones, custom. Tratamos de complacer los sueños de cada camionero. Estamos dispuestos a hacer lo que tengan en mente. No duden en contactarnos, porque esa es nuestra especialidad, en hacerlo realidad los sueños, de cambiar los estilos y diseños de cada pieza acorde al gusto de cada persona. Estamos abiertos a cualquier criterio, a cualquier pensamiento de cómo armar un proyecto, en lo que podemos ayudar. O sea, en otras palabras, tú haces los sueños realidad de la gente. Tratamos por todos los medios siempre cumplir con el deseo de cada cliente, llevarle a su camión lo que él tiene pensado. Siempre le damos, no sé, algo de conocimiento al cliente, qué nos conviene mejor, qué no nos conviene mejor por el funcionamiento de la pieza, pero como tal siempre tratamos de que se vaya complacido con el tamaño, dimensiones, tipo de luces, el anclaje, mediciones, lo que refiera a él al gusto de cada cual. ¿Okay? Y aquí tenemos un ejemplo vivo, amigos, de que él cumple los sueños. Yo le traje o le mandé un dibujo de este T-Bumper que ustedes ven aquí, y lo hizo justo como yo se lo pedí. Miren nomás qué belleza. Así que para que ustedes vean que lo que él dice, aquí yo se los reitero con mi propio ejemplo. Él trata de hacer todos los sueños, todas tus ideas que tú tengas, consúltalas. Se dedican, como ella les dijo, en hacer partes customs para tu camión, en acero inoxidable o en otro material también haces. Fabricamos en hierro, en aluminio también, pero eso más bien lo usamos para las partes interiores, lo que son braques y cosas que no se ven, que lleven un poquito más de dureza, para usar materiales más gruesos. Pero en estética casi siempre tratamos por un 99% usar stainless steel, lo mismo mirror finish que bronze finish para pintar. Depende del gusto de lo que quiera el cliente. ¿Nos puedes dar una lista de los accesorios en los que te especializas para que la gente sepa? Bueno, tenemos una gran variedad de productos ya en un sistema que tenemos creado interno. Para cada día tratamos de hacer algo nuevo.
Estamos trabajando mucho tiempo en viseras, bumper, cajas de batería, cajas de toolbox, de herramientas, grilles, surround, extensiones de cabina y el ripper, display, quintas ruedas, paneles de luces trasero, center panel entre tanques, entre los diferenciales también, el frente de diferenciales. Tenemos cosas que no fabricamos nosotros, pero tenemos también convenio con la Hosville para los fender y algunos otros accesorios que compramos de otra compañía para nosotros hacerle algunas modificaciones y vendérselo al cliente un poco más costo. Y así, tenemos luces de filtro, las cajas de las conexiones, tenemos muchos accesorios. Ahí en Instagram, en Facebook, en el sitio web pueden visitar y pueden chequear ahí, tenemos bastante variedad de cosas. Pero lo más importante, no duden en llamarnos cualquier otra pieza, otra parte que necesiten, porque estamos dispuestos a colaborar dentro de lo que esté a nuestro alcance. Porque hay veces que me piden cosas que no están a nuestro alcance porque no tenemos la herramienta adecuada en estos momentos. Queremos un momento determinado, en un futuro, llegar a alcanzar lo máximo, todo. Pero en estos momentos hay cosas que no están a nuestro alcance. Pero no duden en llamarnos y preguntarnos, porque así podemos tratar por todos los medios de ayudarlos en lo que quieran hacer. Listo. Ok, Nosbel, y bueno, ya nos hablaste más o menos de todo lo que fabrican. ¿Hay algo que tú nos quieras mostrar para que la gente conozca tu trabajo? Sí, como no, vengan para acá y les voy a mostrar algo que está allá en esto para llegar y recoger. Vamos para allá. Mi gente, aquí tenemos bumper de varios camiones. Aquí tenemos el 389, 388 a 18 pulgadas para luces de 3/4, con luces de 3 rayas, sin luces. Tenemos también aquí el bumper de los Kenworth W900 con luces para guardamelo en las esquinas, con la chapa para atrás, con sus brackets y demás. Aquí tenemos los bumpers de Freightliner clásico, igual con diferentes modelos, con luces y luces, con la chapa en el hinche. Tenemos los de 379, el 379 igual, ya listo para recoger con luces frente de él. Aquí tenemos una amplia variedad de viseras, tanto de Peterbilt como Kenworth, de diferentes modelos, de diferentes size, tanto en brillo como para pintar, con luces y sin luces, tanto luces como 3/4, como luces de 6 pulgadas por dentro, con 2, 3, una raya incluida. Aquí tenemos los bumpers de 389, 388 Peterbilt de 20 pulgadas, también su variedad como ves abajo con luces. Los hay con luces de 3/4, ya con su arnés, un arnés eléctrico muy bien hecho, bien tapadito, estiradito, con su base para la placa. Aquí tenemos los fenders disponibles también. Tenemos algo muy importante que quiero comentarles. Tenemos los fenders con sus brackets, con todos los accesorios brackets. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en unos brackets que son bien fáciles de montar, que no hay que cortar el fender ni nada y quedan bien fuertes. Ya lo tenemos a la venta, algo nuevo que sacamos en producción ahora. Pues ahí a ver si ahorita me mandas una foto y yo la incluyo en el video para que la gente lo vea. Aquí tenemos, este es uno de los grilles que hacemos para una parrilla, para un Freightliner clásico. Lo hacemos de diferentes formas, con más dientes, menos dientes, más ancho, más estrecho. Lo hacemos con una sola malla. El que quiera doble malla, le ponemos la malla fina por detrás para el tema de los insectos, los bichos en la carretera. Miren, tiene doble malla, amigos. Tiene la malla gruesa, que es la que le da look, y atrás tiene una malla delgadita para los insectos. O sea que eso está bien hecho. Es algo bien sólido, bien, como ven, un marco bien diseñado por detrás. También lo podemos hacer a criterio de cada cual, si quiere algo con un diseño, con un letrero en las barras, si sea en la malla. Algo nuevo, novedoso, nunca estamos
en desacuerdo, estamos para servirle siempre lo que haga falta. O sea que él, todo lo que les está mostrando aquí, amigos, es algo que él tiene ya listo para comprar, o sea, ready to go, como dijera en inglés. Pero también se especializa en hacer cosas custom. Para si tú tienes el tiempo, si quieres esperar, él también te puede hacer lo que tú quieras, tu parrilla, con tu letrero, lo que sea, a tu gusto. Tiene algo que es ready to go y también tiene el servicio de customizar. Aquí tenemos los paneles. Por lo regular los paneles los estamos haciendo con 5 luces por el frente y sin luces por detrás, o como ves este que está aquí, que tiene 3 luces por dentro. Lo hacemos con 3 luces, con 2 luces. Estamos, por lo habitual siempre se ponen 3 o 2 atrás. Si quieren más luces se les puede poner, y si no quieren con luces lo tenemos también. Si quieren algún diseño en la parte frontal del panel, lo que quieran poner, un nombre, algún logo, algún diagrama de algo, no sé, lo que necesiten, lo que les guste, pues se lo podemos hacer y que alumbre para que se vea de noche, algo bien bonito, que me imagino que ya han visto ya algunos trabajos así que hemos hecho. Sí. Siempre estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer por tal de que se vayan conforme con la parte que necesiten. Ok, una pregunta. Para la gente que no gusta esperar, ya tienes listas las piezas listas ready to go. Para la gente que gusta esperar, que quiere algo custom, más o menos ¿cuánto tiempo se está llevando en hacer algo custom? Ahora mismo, hace cuestión de un par de meses atrás estábamos bien complicados porque no teníamos las maquinarias suficientes para producir, pero ya compramos maquinarias nuevas y estamos más tardar a 15 días de entrega de cualquier parte que me pidan, porque tenemos máquinas bien eficientes, bien modernas, y tenemos un equipo de trabajo que ya está acorde con un pedido que máximo 15 días. Yo no diría, hay cosas que hasta en la semana se les puede sacar, si es algo que no tiene mucha complejidad de costo. Si es algo bien sencillo, en la semana fácil puede salir sin problema ninguno. Ok, amigos, solo para que comprendan, cuando yo mandé mis piezas tenían más o menos 2 meses y ahorita ellos están ya con la capacidad de máximo, a lo que entiendo con sus palabras, 15 días. O sea, que si tú quieres algo custom, desde el día que se hace la orden, eso, 15 días, más o menos, ¿no? Más o menos aproximadamente. Así que pues ya saben, amigos. Bueno, aquí como ven también tenemos las moflerías, las estacas de 7, de 8 pulgadas, tanto como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, con todos sus accesorios. Lo vendemos, no lo fabricamos nosotros, lo vendemos, son Dynaflex, somos dealers de ellos, distribuidores de ellos, y siempre tenemos en stock estacas, tanto 7 como 8 para diferentes modelos de camión. Ok, amigos, yo oyeron, Domínguez Ironworks, distribuidor oficial de Dynaflex. Así que aquí puedes venir por tu parrilla, tu bumper, el plate de atrás, tu visera, y también llevarte tus estacas si quieres. Aquí es, como dicen, donde puedes comprar todo lo que necesitas para customizar tu camión en acero inoxidable. Miren, amigos, aquí ya están sacando algunas de las piezas para el Blue Bunny, el T-Bumper. Miren nomás qué belleza aquí. Nos van a hacer el favor de conectar a ver qué tal se ve. Ya le pusieron una luz aquí. Miren nomás qué belleza. Aquí el hombre haciendo la magia. Miren nomás. Qué belleza. No sé ustedes qué opinan, amigos, pero yo estoy contento. Este va a ser el T-Bumper para Blue Bunny. Estoy chilling, como ustedes saben, porque el camión era de Andresito, Chilling Andrés, y se me ocurrió ponerle este logotipo. ¿Qué opinan? Miren nomás, a ver si lo pueden ver. A ver, pongan en los comentarios, amigos, a ver qué opinan. Aquí estamos, amigos, contentos. Aquí también ya me están dando la visera. Por ahí creo que también tienen el grill y el bumper. Vamos a esperar las extensiones de la cabina, pero bueno, aquí ya me están sacando una de las cuantas piezas que van en el camión. Miren, va a tener una rayita, más o menos el bowtie, más o menos la misma parrilla que él tenía antes, un poquito más larga. Muy contento.
Miren amigos, aquí estamos en el área de ensamblaje aquí de Domínguez Ironworks, para que vean que todo se hace en casa. Aquí están preparando estas dos piecitas para terminarlas de armar, ponerle sus lucecitas y tenerlas listas para que venga el cliente a recogerlas. Aquí ya están unas ya también listas y miren, aquí están ya alistando el bumper mío, alistando todas las piezas ya para tenerlo listo para llevárnoslo a casa, para cuando le llegue el día de instalarlo. ¿Algo que les quieras decir ahí, Domínguez? Nada, aquí estamos, pueden ver todos los procesos reales que hacemos de la fabricación como tal, desde el punto que se llega a la lámina plana hasta que se convierte en pieza. Sí, miren, aquí lo vamos a enseñar. Así es como llegan las láminas en un pallet planas, y aquí vemos ya el producto ya casi terminado, ya cortado y doblado. Tienen allá un área de soldado y aquí la área que les acabamos de grabar es el área de ensamblaje. Aquí tenemos las máquinas de láser, como ya vieron. Aquí donde se cortan, en aquella se cortan lo que es los brackets y accesorios. En esta se corta lo que es la parte de stainless steel, lo que son las piezas, con su puente de grúa, su viajera ahí para trabajar. De esta área pasa aquí al área de doblaje. Ahí están las máquinas de doblar, donde hacemos los procedimientos y convertimos los bumpers, las piezas se doblan y se ponen en los estantes. Después pasamos aquí al área de soldadura, estamos al área de soldadura donde se hace la parte de la soldadura. Aquí tiene un reset del panel ya soldadito aquí, formado. Después del área de soldadura pasamos al área de pulido, donde se hace el procedimiento de pulir las piezas y darle el acabado como tal a lo que es el metal. Que sería esta área de aquí, almorzando los muchachos. Aquí pueden ver que entre las piezas y le damos aquí donde le dan el terminado. Acabado. Ahí todavía esto está sin acabado. Aquí pueden ver, ya esta está a media, ya falta un poco, darle un poco de goma más fina y después darle por último el darle el terminado para que quede el brillo. Va a quedar igual de brilloso aquí brillo como aquí. El brillo el área aquí de lo que es Aquí quieres hablar aquí de algo aquí de tenemos aquí. lo que es la parte de mecanizado. Otras tres. Sí, mecanizado, que lo tenemos para preparar nuestros dados, nuestras piezas para fabricaciones. ¿Ves? Siempre estamos inventando cositas como para fabricar piezas custom, diferentes tipos de samples, diferentes tipos de troqueles para diferentes pedidos que hacen la gente. Entonces también tenemos que estar fresando y torneando accesorios para las máquinas, que son dados para la máquina para poder hacer las partes. O sea, amigos, que ellos no solo fabrican partes, sino que también fabrican sus propias herramientas para poder hacer estas obras de arte. O sea, que no es fácil. Lleva un proceso grande para llegar al proceso, vamos a ir a la terminación que ellos tienen. No es fácil, pero ellos hacen lo mejor para darles el mejor producto. Sí, por eso están equipados con las mejores máquinas de la mejor tecnología para entregarles a ustedes lo mejor. Sí, como ves, aquí tenemos la dobladora, por ejemplo. En este caso, si te das cuenta, esto es un bracket pequeño para doblar piezas pequeñas y está diseñado por nosotros, hecho prácticamente casero, manual, a la forma de nosotros para poder lograr el acabado que necesitamos, porque es cada vez que vas a hacer una pieza nueva tienes que enfrentarte a un troquel nuevo, a una base nueva para poder realizar el producto. Miren, amigos, una parte custom para entregarles a ustedes, una parte custom para ustedes, que vienen siendo esos brackets, ¿no? Los que estabas diseñando allí. Estos son los brackets que se usan para el chasis, para poner las luces de water metal, sí, que se cogen en el chasis, apuntan y alumbran
en 45 grados contra el sol. Y miren la calidad, amigos, miren el grosor. Esto es más de un octavo. Es un octavo. Es un octavo, Sí, miren. un octavo. Acero inoxidable. Para que ustedes vean la calidad del trabajo que se hace aquí. Aquí ya nos están cargando las piezas, amigos. Y nosotros bien contentos. Miren nomás. Ya tenemos bumper nuevo para el Blue Bunny. Y la gente, mucha gente se pregunta, ¿hacen envíos? Sí, sí hacemos envío. Solo pedirnos las piezas y nosotros nos mandan la dirección, y por la dirección y el tamaño de la pieza, el peso, cotizamos con una compañía que nos hace el servicio. Por ejemplo, aquí tenemos 2 bases quintarruedas y accesorios para trailer y unas extensiones que van para, creo que esto va para Luisiana, y tal, ya está listo aquí para recoger. Aquí tenemos otra caja también que es un centro trasero de luces, y otro más aquí, que ya, si ves, está con su código y todo para hacer el envío. Nos pueden contactar, mandarnos su dirección exacta, y nosotros por las dimensiones de la pieza y el peso le podemos dar el precio del envío. Siempre recomendamos, por mejor caso, que si la puede pasar algún familiar o un amigo a recogerla, siempre es mejor, porque las paqueterías no suelen ser baratas y suelen en momentos determinados ocurrir accidentes, dañarlas. Sí. ¿Me entiendes? Siempre hay un seguro que lo cubre, pero es importante tener eso en cuenta, que si pueden recogerla siempre es más conveniente. Pues ya que como las piezas son delicadas, pues les recomienda eso, que la recojan ustedes, manden un familiar, pero en el caso de que ninguna de esas opciones funcione para ustedes, hacen envíos. Miren, aquí tienen ya un pallet listo, bien empacadito, bien bonito, que va directo hasta Luisiana, creo que dijo Nosbel. Así que ya saben, amigos, aquí vamos a darles un poquito de espacio, que allá me están cargando a mí las piezas. Miren nomás, qué belleza. Les cuento que esa fue una idea que yo tenía, y acá Nosbel y su equipo me la hicieron realidad. Así como él dice, no tengan miedo, llámenle, tiene una idea, y él va a hacer lo que esté en sus manos para hacerles esa idea de realidad. Así que ya saben. Gracias. Bueno, amigos, aquí estamos en el centro de diseño, aquí en Domínguez Ironworks, aquí con nuestro amigo Ernesto, el cual nos va a dar un poquito, una cátedra de cómo es de que es el proceso desde que se hace una pieza hasta que se lleva a la máquina, y también nos va a explicar uno de cómo es el proceso para si quieres algo custom, algo hecho a tu gusto. Bien, nosotros trabajamos aquí con las piezas fundamentalmente que el cliente quiere a la medida de su camión. El cliente solicita la pieza en dependencia de su requerimiento, y de acuerdo a esas características nosotros la diseñamos en una aplicación como tenemos aquí, y esta, después que está diseñada la pieza a la medida que quiere el cliente, se lleva entonces a otra aplicación adecuada a las medidas que tiene la máquina de corte que va a recibir el técnico que corta allá atrás. Ok. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ejemplo como lo ve él allá. Allá en esa máquina él va a recibir la pieza allá con un código que tiene todas las características que el cliente pidió de la pieza, y se corta con el láser, y de ahí entonces iría a los demás lugares como es doblado, soldadura, en dependencia de lo que lleve la pieza. O sea que aquí ya está en otro programa, no fue que la señorita, que ya está para que lo lea la máquina láser. Como ven, hasta tiene unas flechitas, me imagino que es para donde va ese es el curso que va a tener el láser en la medida del corte. Ahora, Nosbel explicaba que hacen partes custom con tu logo, con tu nombre. También eso lo haces. ¿Nos podías enseñar algún ejemplo para que la gente vea allí, uno que te acuerdes? Miren, amigos, aquí nos está mostrando para que ustedes vean que le pueden poner cualquier logo, cualquier diseño, cualquier cosita a todas las partes custom, ¿no? Así que si tienen alguna idea, si quieren poner aquí
la foto de su perro, el logotipo de su compañía o cualquier idea que tengan ustedes, el sobrenombre de su camión. En cualquiera de las piezas se lo acomodan, ¿cierto? Todo es posible, todo lo que quiera el cliente se le adecua aquí a la pieza, y independencia del gusto de cada persona, y se va ajustando a su camión para que le quede custom como quiere, ¿no? Como cada uno quiera. Ahí está, así que ya saben, si quieren algo custom, aquí con Domínguez Ironworks. Miren amigos, aquí hablando con Ernesto, me está diciendo que están trabajando en un futuro, no está listo, una tecnología que aquí se las voy a mostrar. Dejen nomás hago un poquito de espacio. Ellos están trabajando en una tecnología la cual, por ejemplo, si tú ves un camión en la carretera y tiene una pieza, cualquier pieza de Domínguez Ironworks, va a tener un código de barras así. Para si tú quieres la pieza, la misma pieza, la vas a poder conseguir y los van a imprimir en la misma pieza. Este fue un ejemplo que están usando. La tecnología que, como me dice Ernesto, todavía no está lista, pero están trabajando en ella. Pura tecnología de lo último que hay. Así que ya saben, aquí siempre están pensando en hacer todo lo que sea posible para que ustedes, los clientes, reciban lo que quieren y sin errores, y lo mejor en calidad. Así que pues nada, aquí estamos con Ernesto, nos vamos a despedir, lo vamos a dejar trabajar, ya le quitamos mucho tiempo, y pues nada, mucho gusto en conocerte, muchas gracias por enseñarnos cómo es el proceso aquí en Domínguez Ironworks. Ya nos vamos aquí de Domínguez Ironworks, espero les haya gustado este pequeño tour. Nosotros nos vamos porque pues ya nos entregaron las cosas, y pues también porque está lloviendo. Y pues nada, si tienen alguna duda, una pregunta, aquí está el número de Domínguez Ironworks, aquí se los voy a poner. Llámenlo si tienen alguna pregunta, cualquier cosa. Aquí les voy a poner todas sus redes sociales, y también si tienen alguna pregunta, pues también la pueden poner aquí en el video. Yo se la voy a llegar. Y pues nada, espero les guste el video amigos. Yo y mi camioneta el aguacate nos despedimos. Bendiciones.